Jesús sea con todos ustedes. Aquí de nuevo tu hermano Pedro. El motivo de este video. Hace un tiempo, hace como un mes, hice un video que era de preguntas y respuestas con Gibran, un apologista católico, el cual estábamos tratando de definir la unión hipostática, que era lo que él defendía de su parte, y yo estaba defendiendo la posición de Nestorio, la cual decía de que en Jesús habían dos personas, una divina y otra humana. Pero el punto es que revisando el video, hubo una respuesta, una pregunta que él me hace, que él me dice que si yo no creía que si Dios había muerto. Y aquí tengo una leve respuesta basado en lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios, para él. Pero primero, vamos a ver qué es lo que él pregunta en el video. Veamos. Es rival de Dios. A ver. No existe. No es contradicción. A ver. Si ¿tú crees que Dios no puede morir? No. Entonces, ¿cómo fue que mataron a Jesús? Porque fue hombre. Pero no mataron a Dios, ¿o qué? No, mataron a la persona de Jesús con su espíritu, con su alma. Y esa persona no era Dios. Pero claro, y por eso tienes que separar a las dos personas. Pues tú estás diciendo que mataron a la persona que no era Dios. Mataron a la persona que no era Dios. Gibran, sentido común, que es más común de los sentidos. Por eso te dije, o es blanco. Bueno, esto abre una serie de cuestionamientos al poder decir de que si Jesús murió, Dios murió. Todo esto viene por el problema de querer justificar, ¿verdad? Por aquel dogma que tienen los católicos de querer justificar de que María es la madre de Dios. Y ellos dicen que si Jesús es Dios, entonces María es la madre de Dios. Pero para poder entender esto un poquito mejor, tenemos que remitirnos a la Santa Trinidad, donde Dios se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo e Espíritu Santo, el cual es un solo Dios con tres funciones diferentes. Y llamamos personas porque el Padre tiene sentimientos, aunque no actúa por él o por ellos, como también el Espíritu Santo o Jesús decidió en algún momento ir a la cruz o no. Y el Consolador, que es el Espíritu Santo, el cual también se contrista y tiene sentimientos, es el que convive con nosotros aquí en la tierra. Por ende, tenemos que entender de que aún siendo o teniendo funciones diferentes, un solo Dios, nosotros somos monoteístas, no creemos en muchos dioses, sino en un solo Dios. Entonces, ¿por qué le hago este recuento y por qué acudo a la Santa Trinidad? Porque, por ejemplo, si decimos que Jesús murió, entonces también tendríamos que decir que si Jesús es Dios y según Gibran murió Dios, entonces tendríamos que decir también que murió el Padre y murió el Espíritu Santo. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos, como también sabemos que él dijo: es necesario que yo me vaya para que se quede el Consolador con ustedes, que es el Espíritu Santo, que la Biblia cuenta que es el mismo Espíritu de Dios, que es Dios. Entonces, aquí abriríamos una pregunta por la cual me gustaría que Abraham respondiera a esta, que dice que si Jesús y el Padre uno es, igual que el Espíritu Santo, cuando Jesús muere, muere Dios y también muere el Padre y muere también el Espíritu Santo. Bueno, esto deja demostrado de que
quien muere en la cruz es la persona de Jesús y no solamente que no puede morir Dios. ¿Por qué? Porque si Dios muere, también el mismo Dios, que es el creador del universo, el que todo lo sustenta, entonces dejaría un vacío en el universo. Bueno, para esto tendremos que remitirnos a Hebreos 1:3, el cual dice: Él es el resplandor de su gloria, hablando de Jesús, y la expresión, o sea, la representación exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces aquí tenemos otra pregunta. Si Dios muere, ¿qué pasa con todo lo que sustenta? La tierra dejó de dar vueltas sobre su propio eje. El espacio, que está en constante crecimiento, dejó de crecer. Las estrellas se cayeron y hubo un caos. Pues no. Por eso me gustaría también de que Abraham pudiera responder. ¿Qué pasó cuando Dios muere? Si todo muere, porque Dios murió, ¿qué pasó con el universo y todo lo que Dios sustenta? ¿Acaso el ser humano dejó de existir? Porque Él es la esencia de la vida. Él es el creador, el dador de la vida. Entonces, si Dios hubiese muerto, entonces también todo lo que por Él subsiste moriría. Y por último, Dios es eterno y no puede morir. Isaías 40:28 nos cuenta y dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador, y volvemos a lo mismo del principio, de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Y como última pregunta, podemos hacerle, o puedo hacerle a Abraham y preguntarle: si Dios es eterno y Jesús murió y es Dios, entonces dejó de ser eterno, dejó su eternidad. Pues entonces estas tres preguntas son para ti, amigo mío, Abraham, que tú me puedas demostrar cómo, si Dios murió, cómo es que dejó de ser eterno, cómo es que este dejó de sustentarlo todo, ¿verdad? Y si finalmente, si Jesús, que es Dios, murió, entonces si también el Padre murió y el Espíritu Santo murió. Bueno, espero respuesta y al momento que puedas ver este video, que me puedas explicar, según tú, y que la misma Biblia te ha respondido y que tú me puedas desmentir. Quizás a lo mejor el catecismo tenga una revelación que no tenga la Biblia, pero mientras tanto, sigo esperando. Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de mi Señor sea contigo y ustedes.